Era y sigue siendo un gesto muy de domingo, aquello de vamos al zoo, la familia completa de marcha al zoológico. Pero están cambiando las cosas. Algunos afirman que en los últimos 40 años está cambiando la visión de los zoológicos, la visión que tenemos sobre los zoológicos y qué queremos de ellos. Existen además dos visiones completamente opuestas de estos centros. Unos lo ven como un centro de conservación, educativo y de bienestar animal, mientras que otros consideran que la finalidad debe ser distinta, pidiendo la reconversión de los mismos en centros de recuperación y santuarios. Estoy pensando en esa visión que hemos tenido durante décadas, una visión que está cambiando, incluso lo reconoce nuestro invitado al que estoy a punto de saludar. Muchos padres están optando por ver de manera diferente los zoológicos y están tomando decisiones en el sentido de, pues a lo mejor no hay que visitar este zoológico, determinado zoológico. Vamos a hablar sobre el presente y futuro de los zoológicos. Está con nosotros Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios. Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Y también Laura Duarte, miembro de la Junta Directiva de PAGMA, portavoz y tesorera de este partido. Yo no sé si a lo largo de esta conversación va a quedar muy en evidencia que no tenéis ningún punto en común. ¿O sí? Lo veremos, lo veremos. Pues yo espero que tengamos no uno, sino muchos puntos en común, ¿no? Porque de hecho sí que yo tengo muchos amigos votantes de PAGMA, simpatizantes de PAGMA, y por lo tanto cuando hablo con ellos, con muchos de ellos tenemos muchísimos puntos en común. Jesús, ¿el zoológico hacia dónde camina? ¿El concepto zoológico hacia dónde camina? Sí, pues yo creo que tú lo has descrito muy bien. Efectivamente, el mundo de los zoos está cambiando, la sociedad está cambiando, y sí que es verdad que la sociedad hace ya años que demanda una función para los zoos muy diferente a la que tenían hace 50 años. Los zoos parten como algo donde se entretenía la gente, y el zoo del futuro, que es donde a mí me gusta hablar mucho, el zoo del futuro, hacia dónde vamos, es un zoo que su función no es entretener, sino no todo lo contrario, sino complementariamente pues es educar, concienciar y colaborar con el cuidado de la biodiversidad y la protección de las especies. En ese punto de vista es un poco como era antes, punto de inspiración para los jóvenes. Pero está cambiando, ya digo, parten de un pasado donde era entretenimiento puro y ahora en el futuro que donde es mucha educación, concienciación y investigación y conservación. Pero vosotros estáis percibiendo ese cambio en la mentalidad de los padres, de las madres. Sí, a nivel mundial, yo te puedo decir, Jaime, que a nivel mundial está viendo, o sea, el mundo de los zoos se está expandiendo, los visitantes que están creciendo, los zoológicos cada vez son más, o sea, hay un montón, el mundo de los zoos está creciendo a nivel mundial. Está creciendo a nivel mundial. Está creciendo, las cifras son, tanto en visitantes, por ejemplo, un país como Alemania, que tiene 50 millones de visitantes al año, o hablamos de Inglaterra, 25 millones, o España, más de 12 millones, por hablar de Estados Unidos o, por ejemplo, Canadá y demás, el mundo zoos está creciendo. Lo que es verdad es que está habiendo un cambio radical y muchos zoológicos del pasado no van a poder adaptarse al futuro. Esto es una evidencia, ¿no? Cuando tú decías que algunos padres optarán por no visitar, evidentemente esto está ocurriendo. Hay un tipo de zoo, un modelo de zoo que encaja más en lo que la gente quiere, la sociedad quiere, y hay zoos que se están quedando atrás y no sobrevivirán al futuro. Seguramente muchísimos zoos que no serán capaces de hacer esa transformación que la sociedad está demandando. Pero Laura, ¿no es una contradicción? Mayor conciencia ecológica, mayor conciencia sobre el medio animal, sobre los animales, y aumenta el número de visitas a los zoológicos. Sí es una contradicción. Yo en lo que sí voy a estar de acuerdo con Jesús, por empezar en puntos en común, es en que efectivamente esto está cambiando. La sociedad ha cambiado radicalmente su percepción sobre la situación de los animales y exige un bienestar y un trato que no consideramos nosotros, y ahí es donde no estoy de acuerdo, que se les proporcionan los zoológicos. Debe ir todo encaminado hacia garantizar la conservación y el bienestar de los animales, pero en libertad. Nosotros entendemos que debemos observar a los animales en su hábitat y que esto no se puede garantizar en un zoológico. Hablabas de la labor educativa y de conservación de los zoológicos. En el mundo, por desgracia, hay más de 6.000 especies amenazadas, 6.000 especies de animales amenazadas, y apenas el 2% de ellas están en los zoológicos y forman parte de programas de conservación. Por lo tanto, la labor principal de un zoológico no es la conservación de especies, sino el lucro. Todos los zoológicos cobran una entrada, tienen un fin lucrativo, económico, son una empresa, viven de ganar dinero y no de la conservación de especies. Esta es el falso mito que existe en torno a este tipo de centros, o así lo queremos evidentemente entender nosotros. Jesús. Bueno, primero decir
que estamos de acuerdo en el papel de los zoos, de la conservación, lo que ha dicho Laura, ¿no? No estamos de acuerdo claramente en varios aspectos. Primero, los zoológicos son empresas, no son ONGs, pero colaboran con ONGs a nivel mundial. De hecho, la UAZA, la Asociación Mundial de Zoos, estima que unos 300 millones de euros son donados cada año a proyectos de conservación, es decir, a ONGs que trabajan en lugares donde viven los animales. Nosotros, hay unas estructuras que soportar, evidentemente, la gente que trabaja en un zoo tiene salarios, la comida de los animales, efectivamente son empresas en ese aspecto, tienen que sostenerse, autosostenerse financieramente. Por tanto, no son empresas con ánimo de lucro solamente, sino que tienen que mantenerse esa entrada que tú dices que se cobra para mantener la estructura, que evidentemente es cara. Cuando decías que en las especies, en el mundo hay unas 42.000 especies conocidas, 42.000 especies de animales conocidas. Se estima que un 36% de ellas están amenazadas. Cuando uno protege el rinoceronte blanco de Sudáfrica o del norte de África, el que se extinguió hace poco, el rinoceronte blanco del sur y del norte, el del norte se ha extinguido, o el rinoceronte indio, por ejemplo, protege a una infinidad de especies que viven donde estas especies conviven. O sea, que a veces son especies, se llaman sombrilla, el panda gigante de China, por ejemplo, y donde vive el panda gigante viven infinidad de especies también amenazadas. O sea, que preservando hábitats o especies, se protegen a muchas especies que viven allí. Los zoos no son salvadores de las especies, tienes razón. Pero no conservamos a estos animales en libertad. Es decir, el rinoceronte blanco en libertad no vive y criado en un zoológico, lamentablemente no puede ser reintroducido. Ojalá pudiéramos. Mira, primero, comentarte un par de cosas. Que los animales en un zoológico no pueden vivir bien o que no pueden vivir una vida bien cuidada, eso es un mito que no es cierto. En algunos casos, algún animal en un zoo puede no vivir bien, igual que alguna persona en una ciudad puede no vivir bien. Pero esto es un mito. O sea, evidentemente los animales en un zoo pueden vivir bien. Y segundo, el decir que los zoos somos salvadores o que nos ponemos la bandera de salvadores de especies no es posible. O sea, por desgracia, los animales en libertad no viven una vida feliz y perfecta. El otro día, leyendo un estudio de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en 5 años en África, la población de elefantes ha disminuido un 30%. Principalmente como consecuencia de la caza furtiva. Claro, porque contraponer un zoo, es decir, contraponer libertad, maravilla, un zoo horrible, o el pensar que los zoos somos salvadores de especies, evidentemente los zoos son un papel mínimo en el cambio que puede haber para conservar especies. Nosotros somos simplemente catalizadores de un movimiento social que puede haber cuando la gente visita el zoo. Evidentemente, estas personas que decía al principio que visitan un zoo, ayer, por ejemplo, cualquier zoológico de España, Lorparque, Bioparque, el Acuario de Valencia, el Zoo de Madrid, Cabárceno. Ayer, por ejemplo, seguramente nos sorprendería ver que en todos estos centros había decenas de miles. En el caso, por ejemplo, de Madrid, 10.000 personas. En el caso de Cabárceno, solamente 5.000 o 7.000. En el caso de Valencia. Es decir, estas personas con familias, con niños, evidentemente van a un zoo porque piensan que ahí hay algo bueno para sus familias y su entorno. Claro, la cuestión es, y además has puesto el ejemplo de varios zoológicos donde precisamente se han producido casos muy polémicos con varios animales. El caso del Oroparque en Tenerife, donde está recluida la orca Morgan, que fue capturada en libertad hace 8 años. Una orca que tiene solo 11 años lleva viviendo prácticamente toda su vida en una piscina, en un tanque de hormigón. Yo creo que la sociedad camina hacia el respeto hacia los animales y desde luego no es tener a una orca en una piscina. ¿Qué hace una orca en una piscina? ¿Cuál es su función? Más que entretener a la gente que efectivamente va allí con los niños. Y hay una cosa en la que desde luego pienso, y es que la gente que lleva a sus hijos a un zoológico lo hace creyendo que hay una labor educativa, que los animales están bien y que está trasladando una buena opinión a sus hijos sobre la situación de los animales, pero la realidad es que no. En el caso del Zoo de Madrid vive Pal, que es un orangután que vive solo, triste, un orangután pequeño que se aburre pelando cacahuetes que le tiran los visitantes. Creo que esos no son los animales que queremos ver. Y la sociedad lo está entendiendo así. Tú hablabas de que aumenta el número de visitas a los zoológicos, realmente no lo sé, pero lo cierto es que la conciencia aumenta y todo el mundo rechaza cada vez más esta situación de los animales. Hace poco nosotros denunciábamos en PACMA el caso de una elefanta, la elefanta Flavia, que vive en el Zoo de Córdoba sola desde hace 42 años. Una elefanta absolutamente triste y aburrida que no hace otra cosa que balancearse sobre sí misma porque no tiene dónde moverse. Una elefanta en libertad camina hasta 50 kilómetros en un día. ¿Qué hace una elefanta en un espacio de 1.000 metros cuadrados sola desde hace 42 años? Eso no es labor educativa, eso no es labor de conservación. Y desde nuestro punto de vista no es tampoco ni amor por los animales, como muchos conservacionistas quieren decir, ni buen trato ni ejemplo para los niños, desde luego. No, Jaime, sí. Bueno, no, si quieres... No, porque estaba pensando, quería saber qué pasa ahora mismo con los zoos de nuestro país. ¿Cómo son los zoos de nuestro país si los comparamos con los alemanes, con los británicos? ¿En qué situación estamos? ¿Cómo será el zoo del futuro? ¿Cómo van a ser los zoos del futuro? Efectivamente. Bueno, yo simplemente antes de nada decir a Laura que estos casos que ha comentado ella, podríamos hablar de uno por uno y dedicarle mucho tiempo, pero evidentemente son casos concretos que cada uno tiene una explicación diferente.
Pero evidentemente no estamos de acuerdo con estas explicaciones que han comentado, porque algunas de ellas son fruto de un pasado que evidentemente no podemos cambiar, pero un futuro que sí que vamos a cambiar, ¿no? Los zoos de futuro, Jaime, decías en España. Nosotros en España, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios tiene 39 zoológicos que mantienen unos estándares. Hablamos de zoológicos acreditados con unos estándares confirmados, con inspecciones anuales o cada 5 años, ¿no? Somos parte también de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, que compone 403 zoológicos en toda Europa, que reciben unos 170 millones de visitantes al año. Hablo de zoológicos acreditados, inspeccionados. Evidentemente, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo, en nuestras situaciones actuales, nosotros también podemos tener algún problema concreto. Evidentemente, hay inspecciones que se hacen con inspectores acreditados y seguimos unos estándares muy parecidos a los mundiales o de los europeos. O sea, los zoos españoles, miembros de AIZA, insisto que en España habrá más de 100 zoológicos, dentro de AIZA hay 39 zoológicos, recibimos inspecciones, mucho más allá de las que marca la ley europea. Y somos totalmente transparentes en cuanto a que cualquier problema que surge siempre colaboramos tanto con el Ministerio como asociaciones tipo Claro, pero yo los ejemplos que he puesto no son problemas. Es decir, la Orca Morgan no estamos denunciando que esté en una situación legalmente comprometida. Es un ejemplo de una orca que vive recluida en una piscina. Y probablemente con todos los estándares de los que usted hace referencia, en regla y en orden. Puede decir, Laura, que Morgan es una orca que vive recluida en una piscina. Yo puedo decir que Morgan es una orca rescatada en el mar de Holanda. No, Morgan vivía en libertad. Morgan es una orca que vivía en libertad, quedó varada en la costa holanda, pertenece al gobierno holandés. El gobierno holandés la puso al cuidado del Europarque. Es una orca sorda que no puede comunicarse con sus congéneres, que parecía aislada, varada, y que pertenece al gobierno de Holanda. El gobierno de Holanda, bajo llamas, ha habido varias discusiones, revisiones judiciales, ha puesto este animal en el cuidado. Fíjese usted, o sea, un gobierno como Holanda envía a Morgan para vivir en un grupo de orcas que vive en el Europarque, en Tenerife, bajo su cuidado técnico, supervisado por el gobierno de Holanda. Y no es un animal recluido, es un animal que vive en una piscina. Yo puedo decir que usted está recluida en este espacio, en este estudio, pero es que realmente bueno, no... pero mis necesidades etológicas no son las que pueda tener una orca. Es una forma yo como veterinario, como técnico, puedo decir que es un concepto para mí diferente al suyo. O sea, yo puedo decir que un animal vive enjaulado, encerrado y confinado. Puedo decir que un animal como el perro que yo tengo en mi casa o los perros que tengo viven conmigo y yo les cuido de manera adecuada. Son maneras, yo creo que muy emocionales, y yo como técnico intento siempre llevarnos hacia el lado científico o técnico. Con emociones no podemos gestionar nada. O sea, usted puede hablar de una persona, yo puedo hablar de un vecino, de un amigo, de un primo que vive mal o que tiene un problema de salud, y yo puedo convertir eso en un debate sobre que es que las condiciones... No es verdad, los animales en un zoo pueden vivir perfectamente bien y pueden ser cuidados como acreditan científicos de todo el mundo y no solamente españoles. Y por último, también cuando me preguntaba Jaime sobre los zoos españoles, yo también me parece muy adecuado decir en este caso que los zoos españoles, o sea, el tema de los zoos no es un zoo español contemporáneo del pasado, es un tema mundial, global, de toda la historia y que seguirán hacia adelante. O sea, no es un fenómeno local o regional como a veces se plantea desde grupos españoles o desde grupos portugueses. O sea, es un tema, este debate existe en Estados Unidos, en Canadá, en España. Y la mejora constante y el compromiso por parte de estos zoos que decía acreditados de mejorar constantemente y de estar todos en línea con lo que la sociedad demanda es un hecho. Estoy leyendo algunos comentarios, me perdonáis, estoy leyendo algunos comentarios en Twitter de nuestros oyentes, @porfin. María Ángeles Moya dice, tengo sentimientos encontrados, me da que muchas personas van a tener esta sensación esta mañana. Como amante de los animales entiendo que deben vivir en libertad y en su hábitat, pero también es bonito que se les vea en un zoológico para fomentar el amor hacia ellos y su conocimiento. Este es un argumento de una oyente. María Jesús RH dice, hay millones y millones de personas, niños y adultos, que de no ver a determinados animales en zoos, nunca en su vida tendrían acceso a ver este tipo de animales. Laura. Claro, a ver, yo pienso que estamos enfocándolo con comentarios de este tipo y es verdad que hay muchas personas que pensamos así. Yo también cuando era pequeña he ido a ver animales, pero creo que precisamente lo enfocamos desde nuestro punto de vista, de cubrir nuestra necesidad de ver animales cuando debemos preservar la vida de estos animales. A la gran mayoría de animales que existen y viven en el mundo yo no los voy a ver nunca, ni en un zoológico ni en ningún otro lugar, porque como dije al principio, no están recluidos en este tipo de centros. Si tenemos la fortuna de poder ver animales en libertad, hay opciones cada vez más de hacerlo, es estupendo, somos afortunados de poder hacerlo, y si no podemos hacerlo, lo que no podemos es cubrir nuestras necesidades de ocio y afectivas con animales encerrados para nuestro disfrute y nuestro ocio, que es lo que entendemos nosotros que es un zoológico. Es verdad que en los zoológicos hay una parte de su actividad que la cubren, yo pienso que excusándola como una labor de conservación y educación precisamente para dar sentido a su actividad, pero eso no significa que su principal función no sea entretener a la sociedad y dar a la sociedad una opción de ocio que desde luego choca frontalmente con los derechos de los animales, y el principal de los derechos que deberíamos ser capaces de garantizar a los animales es su derecho a la libertad.
Bueno, son muchas, como siempre Laura comenta varios puntos y me cuesta luego enlazarlos, ¿no? Pero evidentemente todos son totalmente contrastables. Nuestra función de ser no es nuestra actividad. Nuestra función de ser son los millones de visitantes que recibimos cada año. Claro. Y de esos millones de visitantes, ya digo, 700 millones en centros acreditados, zoológicos acreditados, de los 16.000 zoos que se calcula que hay en el mundo, hablamos acreditados de estos que hablaba antes, unos 400 en la UACE y 400 en EAZA. Nuestra función de ser son los 700 millones de visitantes, de los cuales un 12 y un 15% son visitas escolares. Eso es nuestra razón de ser. Y evidentemente, en nuestra razón de ser hay una serie de funciones que tenemos que cumplir para existir, que lo tenemos claro. El bienestar animal es una obligación que cumplimos. Y evidentemente para nosotros no tenía sentido tener animales. Yo como veterinario no podía trabajar en un lugar que donde supiera que los animales no están bien. Yo también, o sea, es normal que tengamos sentimientos encontrados, los oyentes o nosotros, yo los tengo. Es decir, que yo no vengo aquí a defender a los zoos, yo vengo aquí a promover o a prescribir zoológicos que son parte de esas asociaciones a las que represento. Es decir, yo no soy un proactivo, no, yo también tengo sentimientos encontrados y yo, como inspector de la EAZA o de la IZA, donde he sido, por ejemplo, yo cuando inspecciono hay cosas que no están bien. O sea, hay muchas cosas que mejorar y nosotros como grupo, o sea, como asociación, tenemos muchas cosas que mejorar. Tenemos un comité de ética y bienestar, por ejemplo, en la EAZA, donde cada 6 meses se revisan quejas de personas y problemas que ha habido en zoos, a veces importantes. Es decir, que no somos perfectos, ¿no? Y la gente tiene que entenderlo. Ahora, lo que sí que queremos es ser perfectos y lo que, como decía nuestra presidenta de Jenny Gray, una autora destacada en libros y presidenta de la UAZA, decía, los zoos pueden disculparse por su pasado, pero no por su futuro. Es decir, los zoológicos, evidentemente, tienen que mejorar y cambiar. La sociedad nos lo está pidiendo y nosotros, dentro de la sociedad, nosotros somos la sociedad también. Claro. Entonces somos parte de ese cambio. Pero la conservación es nuestro pilar. O sea, nosotros, aunque... ¿Y la investigación? La investigación también, evidentemente. La investigación, educación y conservación son nuestros 3 pilares. Pero es que basados siempre dando por sentado que el bienestar de los animales está garantizado. Y aquí puede haber cierto debate y por eso trabajamos con depende de lo que entendamos terceras, por bienestar de los animales. Es decir, tú que comentas que trabajas en la trastienda de los zoológicos, has puesto el ejemplo de no podría estar en un lugar donde no se tratase bien a los animales. Son muchas las personas y veterinarios que han abandonado precisamente su labor en zoológicos. Hay muchos testimonios en el Zoo de Barcelona, en el Zoo de Madrid, precisamente por el trato que se da a los animales. Por tanto, son distintos puntos de vista, desde luego, pero lo que es evidente y está claro es que los animales no están bien en un zoológico y evidentemente sí, es decir, un elefante también hay que entender, es decir, hablabas de la labor educativa, de que una parte de vuestros visitantes son niños, no sé qué pueden aprender los niños de un elefante recluido, ni nada de su comportamiento. Un axioma que es totalmente contrastable científicamente, o sea, eso de que un animal no puede estar bien en un zoo, esto es falso, además lo acreditan cientos de científicos que trabajan con zoos de todo el mundo, es falso, o sea, usted puede hablar con científicos de San Diego, de San Luis, de Victoria, de zoos Victoria, la situación en la que se encuentran los animales... Un momento, Laura, termina o sea, este tipo de axioma yo creo que hace mucho daño y rompe un poco los puntos de encuentro. Cuando yo digo siempre que hay que intentar mejorar y que entendemos la crítica dentro de nuestras secciones y nuestros zoos, hay personas críticas y que eso nos ayuda a mejorar, eso rompe cuando uno parte del axioma falso de que un animal en un zoo no puede vivir bien, es un axioma totalmente falso y es totalmente equivocado y eso creo que es una mala información hacia la gente. O sea, y por supuesto mucha gente lo entiende así y científicos con los que trabajamos, y podemos hablar de universidades, acreditan que los animales en nuestros zoos están bien. Que pueden estar mal, también pueden estar mal. Pero que pueden estar bien, es una obviedad que pueden estar bien. De hecho, si no, estos científicos no trabajarían con nosotros diciendo esto. Es una realidad que hay muchos colegios ya que no planifican dentro de sus actividades extraescolares el llevar a los zoos a los niños. Y hay muchos padres que si se programa esa actividad no los dejan ir. A mí me gustaría mucho que los padres fueran, o los colegios fueran selectivos. Es decir, que yo creo que nosotros es bueno que cuando consumimos un café, una leche o unas galletas, si sepamos el aceite de palma que contienen, de dónde procede y si es de una zona sostenible o acreditada o no. Yo creo que también los padres y los colegios en este caso están siéndolo así. De hecho, ya le puedo asegurar yo que ayer estuve visitando uno de nuestros zoos y la afluencia masiva de familias con niños era masiva, ¿no? Y le puedo asegurar que si hacemos una prueba el miércoles o el jueves, cuando hayamos visto las cifras del puente y, digamos, los visitantes que han venido a nuestros zoos, familias con niños, verán ustedes que las cifras son así. Creo que la gente debe ser selectiva, evidentemente, y los colegios deben ser selectivos. Y antes de programar una visita a un zoo, deberían saber cuál es su programa educativo, cuáles son sus problemas si los tienen, y si están bien cuidados los animales o no. Y para eso existen ese tipo de acreditaciones que son las que hacemos, ¿no? O sea, la ley establece unos requerimientos y nosotros nuestras asociaciones, tanto AIZA como la EAZA,
los tenemos muy por encima, muy por encima. Pero entonces eso es para garantizar que la gente sepa que esto está bien atendido. A ver, que se cumpla la ley no quiere decir que los animales estén bien. Es decir, yo no estoy poniendo en duda que muchos zoológicos cumplan con lo que la legislación exige. Hay otros muchos que no, en eso estamos de acuerdo los dos. Pero eso en absoluto quiere decir que la situación de los animales ahí sea adecuada y sea la ideal. Hay que también reconocer, y supongo que esto es algo que públicamente los zoológicos reconocen, y es que la labor de los zoológicos no es únicamente la conservación. Se matan muchos animales a lo largo del año cuando hay un exceso. Hay muchos casos, hay una jirafa que incluso se mató públicamente en el zoo, creo que era en Dinamarca. Pero por favor, es que ya empezamos a casos muy en Valencia. Muy concretos. No son casos concretos, ¿no? es decir... O sea, lo que usted habla es el culling, que llaman el culling, el sacrificio de animales. Sí. Eso va cambiando por país. Le puedo decir que eso, por ejemplo, nosotros en Aiza no existe, y en Estados Unidos, por ejemplo, no existe. Pero eso es un tema, ya hablamos de temas mucho más culturales. A lo mejor en Suecia, no Dinamarca... No es una cuestión cultural. Sí, en España también sucede... comenta la jirafa Marius fue en el zoo de Copenhague. Sí, hablo también de un años, antílope, ¿no? en Valencia, hablo de otros casos en España. No hablo solamente de otros lugares de fuera de España. Hablamos de los animales que son sacrificados para el consumo, para todos nosotros. Ese es un debate diferente y es estupendo también, pero estamos hablando de zoológicos. Que se ha sacrificado un antílope, por ejemplo, un muflón. Se sacrifican muchos animales a lo largo del año en zoológicos y eso evidentemente de alguna manera deslegitima la labor conservacionista que ustedes dicen que tienen. ¿Qué especie amenazada se ha sacrificado en algún zoológico de la Asociación? Es que las amenazadas no se pueden sacrificar. Pero un conejo, una vaca, una gallina, o sea, no sacrificamos animales para consumo, por ejemplo. Pero es que no estamos hablando del consumo, estamos hablando de los zoológicos y de su supuesta labor conservacionista. Por ejemplo, el caso de una jirafa en Dinamarca, el caso de Marius, ahora con que parece que en todos los zoos sacrificamos animales. O sea, no lo he dicho en todos los zoos. Un momento, Laura. Un poco de eso es una ¿Es posible algún punto de encuentro? Es decir, aparece la palabra, algún oyente emplea la palabra santuario en un futuro. El concepto santuario, que no sé a qué se puede referir en concreto. Bueno, No, Laura, por favor, no, por favor. Ahí es hacia donde nosotros pensamos que hay que caminar. Es decir, somos conscientes, me podrás quizá corregir tú, pero hay más de unos 1.500 zoológicos en Europa. Zoológicos y acuarios, luego hay centros de exhibición de animales en cautividad, pero bueno, hay miles de centros en toda Europa. Solamente en Alemania hay 600 zoológicos. Por eso estamos hablando de una cantidad enorme de animales recluidos en centros, con lo cual... No ya recluidos, yo digo que viven en zoológicos. Mi opinión es, pero es que son que palabras, están recluidos. Es que las palabras a veces transforman las emociones, y las emociones a veces nos hacen no verla. Pero luego ya tú lo cuentas de otra forma y la gente... La razón se confunde a veces con esas palabras tan así. El caso es que nosotros pensamos que estos centros deben reconvertirse efectivamente en centros de conservación reales, no lo que hoy es un zoológico, y santuarios. Y con esto lo que queremos decir es todos aquellos animales que puedan ser reintroducidos en libertad, que probablemente sean muy pocos, porque la vida en cautividad desnaturaliza absolutamente a los animales y hace prácticamente imposible su reintroducción en libertad, es que estos animales vivan en estos centros. Es que ya empezamos con déjame acabar. Simplemente que vivan en estos centros, que no tengan un fin lucrativo, que el objetivo no sea la reproducción de las especies para su exhibición y para el lucro económico que tienen este tipo de centros, sino que se conviertan en centros sostenidos con fondos públicos, también privados, pero en ningún caso con fondo lucrativo, y existen. Hay zoológicos públicos. Y que el objetivo sea que esos animales terminen su vida mientras sea posible mantenerles en cautividad y en los casos en que sea posible que se les reintroduzca, pero que dejemos de capturar, criar y mantener animales en cautividad para el entretenimiento de todos nosotros. Es que de nuevo hay 8 puntos que tengo que contestar. Me voy a olvidar de que he traído bolígrafo. Vamos a ver, para empezar, no se capturan animales del medio. Bueno, la orca Morgan, tú mismo lo explicaste. La orca Morgan fue rescatada por el gobierno holandés, rescatada, un animal varado, sordo, que estaba a punto de morir, rescatada. Es que, vamos a ver, de cierta manera, el parque aquí está comportándose como un santuario, porque es un animal que iba a morir y es trasladado a un centro donde se está cuidando, y el gobierno holandés garantiza con sus técnicos que este animal está siendo muy bien atendido y cuidado, y creciendo y desarrollándose. No se capturan animales. Yo he encontrado un punto de encuentro con lo que dice Laura. Es decir, nosotros, el Zoo de Madrid tiene una pareja de linces ibéricos que son parte del programa de cría, animales que no se pueden reintroducir en el medio, y están haciendo una labor educativa. En este punto de vista, los zoos claramente en un apartado, una parte de lo que pueda ser en cuanto a espacio y recursos, tienen que atender y tienen que alojar animales que no pueden ser reintroducidos en el medio, como la orca Morgan o los linces ibéricos que hay en Madrid, que no pueden ser nunca liberados, como así acredita el programa de cría del lince ibérico.
Los zoos tienen que reconvertirse en ese aspecto, que sean lucrativos, que no, que sean privados, que sean públicos. Y entramos en debates muy diferentes sobre la financiación de empresas, ONGs. Los zoos tienen que colaborar cada vez más económicamente con la conservación de especies. Los zoos, evidentemente, como usted dice, hace ya muchos años que dejaron de capturar animales. Y en ese aspecto están cambiando. Punto de encuentro, que los zoos tienen que reconvertirse en parte, lógicamente, y ser cada vez más educativos y cada vez colaborar más con programas de cría y con especies amenazadas. Usted decía, liberar los animales no es posible porque están trastornados por estar cautivos, ¿no? Vamos a ver, son animales que han nacido ahí, no están trastornados. Lo que pasa, el problema que tenemos es que no hay dónde liberarlos. Y lo que vengo al principio es que este mundo contrapuesto de dentro mal, fuera maravilloso, no es verdad. Un rinoceronte blanco, cuando pone una pata fuera de los límites del Parque Nacional de Kruger, es asesinado por los furtivos. Esta es la realidad del rinoceronte y hace unas semanas han anunciado que se ha extinguido el rinoceronte del norte blanco. Claro, pero no creo que podamos... Esta es la contraposición que ustedes, yo creo que nos hace no ver el punto de encuentro y el punto de razón. Es decir, fuera felices, dentro fatal, los zoos como centro de captura, divertimento y lucrativo es falso, y yo creo que esto es lo que no podemos... Claro, nuestros oyentes están opinando, opiniones encontradas, evidentemente, dudas, el propio oyente duda, de pronto se amplía el debate, de pronto aparecen los animales domésticos, Lucas 1982-82 ya lo extiende a algo como los perros en domicilios de 30-35 metros cuadrados. Ya entonces haríamos un debate muy genérico sobre el trato del ser humano, el trato a los animales que le proporciona el ser humano. Creo que este debate va a permanecer en el tiempo. No sabemos al final... Por cierto, los zoos españoles, ¿a qué nivel se encuentran dentro del rango mundial en cuanto a conservación, respeto de las normas y las reglas? España, lógicamente, está un pelín alejado en algunas cosas del resto de Europa, sobre todo de Inglaterra, Holanda, Alemania, en cuanto a la sociedad, en cuanto a lo que colabora la sociedad, ¿no? Con el tema, por ejemplo, con los programas de cría y demás, a nivel económico, por ejemplo, en cuanto hacemos recolectas y demás. En cuanto a estándares, instalaciones y medios técnicos y humanos, estamos al máximo nivel europeo. Estamos, ya decía, los estándares de la IZA están al mismo nivel que los estándares de la EAZA. De hecho, nuestros principales parques son miembros de ambas asociaciones y en ese aspecto están al mismo nivel. Lo que decía al principio, van un poco por delante en cuanto a que este debate de los zoos y zoos no, yo creo que ha pasado hace tiempo en Inglaterra, en Alemania, hace 20 años. Actualmente no existe ese debate como existe aquí. La sociedad yo creo que es mucho más, en ese aspecto para mí ha madurado más, porque ahora mismo el debate es cómo tienen que ser los zoos, ya nadie se plantea en Inglaterra o Alemania sobre que los zoos no deben existir. Estamos pasando yo en España un poco más tarde sobre ese debate y espero que en unos años, una vez que estamos claros de que nuestros parques son tan buenos como los del resto de Europa, que el debate poco a poco social se centre un poco en eso, qué tipo de zoo queremos y qué zoos nos gustan y cuáles no y cuáles cumplen con los deberes que la sociedad está pidiéndonos. La realidad es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace unos años dictaminó que 11 de las 17 comunidades autónomas... Años, creo, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí, bueno, pero que 11 de las 17 comunidades autónomas, los centros zoológicos de estas comunidades no cumplían con los estándares europeos, con lo cual... No eran inspeccionados por las comunidades autónomas, no es que no cumplieran. Y actualmente eso se subsanó, España fue sancionada, pero no era que no cumplieran, a eso me refiero, sino es decir, que bueno, pero que también es importante contarlo. Las comunidades autónomas españolas no cumplieron con su deber de inspeccionar los claro, zoológicos. Por tanto, si no los inspeccionaron, no podemos garantizar... Andalucía fue pionera en esto, pero pero esto se subsanó, España fue multada, España ahora mismo inspecciona a todos los zoos y todos los miembros de la IZA, le puedo decir que están muy por encima, no por encima, sino muy por encima de lo que marca la ley y al mismo nivel de los principales zoos europeos. Tenemos que terminar, las opiniones siempre sobre esta cuestión, otras que están por llegar, 689 160 840, 689 160 840 o 91 426 25 99. Es verdad que hay un debate, es verdad que hay un debate, lo percibimos incluso a través de nuestros oyentes. ¿Os vais a tomar un café ahora? Yo encantado, yo tengo aquí un poco, me acabo, sí. ¿Os vais a tomar un café juntos? Creo que, por supuesto. Bueno, Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios, muchísimas gracias. Laura Duarte, miembro de la Junta Directiva de PACMA, portavoz y tesorera de este partido, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Muchísimas gracias. Gracias. El debate sobre los zoológicos, un gesto que repiten muchas familias, siguen repitiendo, aunque otras muchas optan por otras formas de pasar, por ejemplo, un domingo como este.